Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. En esta ocasión haré una breve explicación en lo que se refiere al tema de secuestro, en donde este delito se encuentra relacionado con toda una serie de factores que impiden se esclarezca. Uno de ellos es la impunidad, la falta de denuncia, de conocimiento y de información confiable sobre el tema. Uno de los factores generadores de violencia en México fue en un principio el nivel de pobreza y desempleo, que se agravó a partir de 1994, lo que indujo a muchas personas a cometer desde robos hasta asaltos a mano armada o secuestros que implicaron lesiones graves o inclusive hasta la muerte. Sin duda, la brecha económica entre grupos sociales privilegiados y la mayoría de pobres mexicanos es otro de los principales generadores de violencia. Sin embargo, algunos delitos como el secuestro merecen un estudio más general, esto en cuanto a las causas que lo generan, ya que la industria del secuestro se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para los criminales, pues de los cientos casos que se han cometido, muy pocos han sido aclarados y por ello los índices de violencia en este rubro se han multiplicado. Por la tendencia que registra el secuestro después de Colombia, México es el país donde ocurre el mayor número de secuestros por día, semana, mes y año. Con base a las cifras del mandato de López Obrador, se estableció que en México ocurren 115 secuestros mensuales, 27 semanales y 4 diarios. También se encuentra entre los primeros lugares de muerte y tortura a las víctimas que oponen resistencia o simplemente no cumplen con las cifras, tiempos y condiciones exigidas. La impunidad con que se cometen los secuestros han dado pie a una amplia modalidad y tipos, ya que las bandas han perfeccionado sus actividades en los últimos años. Las variantes de tal delito van desde los secuestros millonarios hasta los secuestros express. Sin embargo, en lo que compete a las medidas establecidas por los riesgos de secuestro, se puede expresar que virtualmente nadie está libre de sufrir un daño de este tipo. Así lo señalan las cifras que se han aportado por parte de las dependencias policíacas. El profesionalismo, productividad y todos los altos rendimientos que se obtienen de los secuestros y asaltos en los estados del centro del país han hecho que en corto tiempo estos actos criminales se conviertan en toda una industria. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico penal, el secuestro se entiende al apoderamiento y retención que se hace de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o en especie, y se lo utiliza como sinónimo de plagio. El secuestro es generalmente perpetuado con el fin de obtener un rescate monetario, pero también es llevado a cabo con propósitos políticos. En tanto su aplicación normativa, nos encontramos como primer punto el artículo 163 del Código Penal hasta el artículo 167, en donde nos señala la punibilidad que puede ir de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2.000 días de multa. Así también se desprende el artículo segundo de su fracción séptima de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se nos señalan las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, donde estos mismos artículos nos mencionan la punibilidad que van desde 48 años de prisión y de 2.000 a 4.000 días de multa si se efectúa bajo propósitos económicos o políticos, y estos en tanto se realicen bajo una calidad específica del sujeto activo o se llevan a cabo en contra de algún miembro familiar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción 21, nos señala que la expedición de leyes generales que señalen los tipos penales y sus sanciones, en tanto se refiere a delitos de secuestro, desaparición forzada y otras formas privativas de la libertad, deben ser coordinadas entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como del conocimiento de las autoridades federales de los delitos cometidos en el fuero común. La ejecución del delito de secuestro como primera parte se examina lite criminis, donde se analizan las fases del delito desde que surge la idea criminal hasta que concluye su propósito. Dentro de dicho camino del delito hay dos grandes partes, una interna y otra externa. En la primera parte interna se ubica la planeación, la deliberación y concluye cuando se expresa la voluntad de cometer el delito, es decir, es un proceso interno que tiene el delincuente sin que éste tenga alguna consecuencia jurídica. Y en la fase externa comienza con los actos preparatorios, sigue con los actos ejecutivos y concluye con los actos de agotamiento del delito. Esto en tanto en esta fase ya existen consecuencias jurídicas, dado que la voluntad se exterioriza y se manifiestan todos los actos encaminados a realizar el acto delictivo. Dentro de su estudio en el tipo penal de secuestro, nos habla que consiste en privar de la libertad a una persona y se caracteriza por unir uno o más de los siguientes elementos, como puede ser el obtener un rescate,
que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole, causar daño o perjuicio al secuestrado, es decir, la víctima o a un tercero. Y en tanto su clasificación de este delito tenemos al secuestro simple, que esta figura se establece en el caso de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, pero con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate. Este fenómeno se clasifica en dos tipos, en el rapto y en el secuestro. Extorsivo. El rapto es ejecutado normalmente por familiares, sobre todo cuando se trata de menores de edad y son arrebatados por uno de sus padres, abuelos y empleadas del servicio. Y el secuestro extorsivo consiste en arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad para que se haga o se omita algo con fines publicitarios o políticos. El secuestro extorsivo a su vez se subdivide en económico y político. El económico es llevado a cabo por los delincuentes con fines absolutamente de orden pecuniario y en la actualidad la mayor parte de comisión por parte de las bandas organizadas. Y en tanto el político se refiere a los secuestros que son realizados con un propósito exclusivo y con demandas específicas, ya sea para darle publicidad a una acción de carácter político, para exigir la acción o omisión con respecto a políticas o acciones de un gobierno. Ahora bien, las circunstancias que pueden considerarse agravantes para la aplicación de las sanciones en el delito de secuestro en la Ciudad de México se expresan en el artículo 164, mismo que señala que las penas se incrementarán en una tercera parte si en la privación de la libertad a la que se hace referencia en los mismos concurre cualquiera de las circunstancias en que ya sea se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo, que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo, que se realice con violencia o que la víctima sea menor de edad, que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad, que se cause un daño o una alteración a la salud de la víctima, esto conforme a lo previsto en el artículo 130 de este código. En este caso se refiere a las penas señaladas para el tipo penal de secuestro, que va desde 40 a 60 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días de multa. Y para el secuestro express, cuya pena será de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2,000 días de multa. En la Ciudad de México se añade que es agravante cuando el sujeto activo utiliza para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, así como el secuestro se realiza en un lugar desprotegido, despoblado o solitario. Sin embargo, en su artículo 164 se señala que si se libera espontáneamente al secuestrado dentro de las 24 horas siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos, la pena será en una quinta parte. Las circunstancias atenuantes son las que contienen una pequeña dosis de peligrosidad en el agente del delito, lo que mide su responsabilidad penal y origina a su vez una disminución en la pena con respecto al delito. El atenuante que destaca es la liberación espontánea del secuestrado sin que se obtenga el fin buscado, en algunos casos sin haberle causado daños a la víctima, y entre entidades varía el lapso de tiempo de liberación para que se considere como atenuante, que va desde las 24 horas hasta las 72 horas. Dentro de nuestro sistema penal, la privación ilegal de la libertad es un delito considerado grave. Esto de acuerdo con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque afecta a los valores fundamentales de la sociedad y los sujetos activos del delito no tienen derecho a gozar del disfrute de beneficios legales. La investigación de este delito, a pesar de no ser del ámbito federal, es de conocimiento de la Procuraduría General de la República, siempre y cuando, además de ser cometido por miembros de la delincuencia organizada, el agente del Ministerio Público de la Federación ejercite la facultad de acción. Ahora bien, en caso de que el sujeto pasivo del delito de secuestro sea un diplomático, un servidor público o de la Federación o un funcionario público extranjero, será competencia de la autoridad federal en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en caso de que no sea perpetrado por miembros de la delincuencia organizada, la investigación estará a cargo de un área de la PGR, distinta de la unidad especializada en contra de la delincuencia organizada. Y bueno, de mi parte sería todo, esperando que el tema haya sido de su agrado y que sea un tema que despierte nuestro interés para profundizar y analizar ante la ola de desapariciones que vivimos día a día,
y problema que se ha vuelto cotidiano pues en nuestro país. Muchísimas gracias.